Bienvenidos a la presentación de la mentoría de predicción univariada y multivariada de los principales índices financieros del mundo, por los alumnos Ara Berberian y Tomás Colla. Para comenzar, un poco de conocimiento de dominio del ámbito financiero. Un índice financiero no es otra cosa que un número que indica o representa el movimiento en conjunto de varios activos financieros que lo componen. En nuestro caso, esos activos financieros son empresas de un país en particular que conforman el índice financiero de ese país. El Merval es el índice financiero de Argentina, el Bovespa el de Brasil, el S&P 500 y el Nasdaq de Estados Unidos, etc. No todos los índices financieros se componen de la misma manera ni por la misma cantidad de empresas. Por ejemplo, el Merval está compuesto por las 22 empresas más grandes que cotizan en el mercado argentino, pero el Nasdaq, que se simboliza NDX, está compuesto por las 100 empresas del sector tecnológico más importantes de Estados Unidos. Esta es una visualización de cómo se veía nuestro dataset. Para cada día teníamos la cotización del Merval, de cada índice financiero en ese momento. Antes de comenzar con la predicción, tuvimos que hacer una curación de nuestro dataset. Lo primero con que nos encontramos fue que teníamos algunos valores faltantes, que se debían a dos razones en particular. En primer lugar, porque estaban incluidos los fines de semana. Obviamente los sábados y domingos no hay actividad en la bolsa de ningún país, por lo tanto los valores faltantes eran para todos los días y no para un país, para todos los índices y no para un país en particular. Entonces solucionarlo no fue difícil, simplemente eliminamos todos los sábados y todos los domingos del dataset. En segundo lugar, la razón por la cual había valores faltantes era porque también estaban incluidos los feriados. Obviamente no todos los países tienen feriados los mismos días. Por eso no podíamos eliminar los feriados directamente porque hubiésemos estado eliminando valores que sí teníamos para algunos índices. Lo que hicimos entonces fue aplicar un algoritmo llamado SP-Line que es muy fácil de utilizar y que se utiliza mucho en la suavización de curvas. Lo que hace ese algoritmo es devolver una serie totalmente idéntica a la serie con la cual se lo alimenta, nada más que completa el valor faltante de acuerdo a algún orden que nosotros le pasamos. Nosotros le pasamos que sea de orden 1, lo cual hacía que el valor faltante se complete con un número que era simultáneamente lo más cercano posible al valor anterior y al valor posterior del valor faltante. Al analizar la distribución de todos los índices nos encontramos con que ninguno tenía una distribución normal a lo largo de todo el periodo analizado. Esto es porque hasta ahora el análisis de cada índice se estaba haciendo en la propia moneda de ese país. Entonces todos presentaban una tendencia positiva a lo largo del tiempo que hacía que la media y la varianza de los índices vaya cambiando. Nosotros nos esperábamos encontrarnos con esto, es decir, nos esperábamos que ninguno de los índices tenga una distribución reconocible, porque saber la distribución de una serie de datos facilitaría su predicción, y como se trata de índices financieros, no debería ser tan fácil poder predecirlos. Una vez que supimos que ninguno de los índices seguía una distribución en particular reconocible, pasamos a analizar la estacionariedad. En palabras simples, una serie es estacionaria si es estable a lo largo del tiempo, es decir, si su media y su varianza son constantes. Como no habíamos podido identificar ninguna distribución, esperábamos que las series no sean estacionarias. Y eso fue efectivamente lo que nos encontramos. En este gráfico se está presentando el Merval en particular y se puede ver claramente que presenta una tendencia positiva a lo largo del tiempo. La línea azul es la media móvil semanal del Merval. Se puede ver que a principios del año 2017 empieza un poco más abajo de los 20.000 puntos y a principios del año 2020 está cerca de los 40.000 puntos después de haber pasado por un montón de fluctuaciones. Esta es una clara señal de que la media no se mantuvo constante, sino de que fue cambiando. Lo mismo sucede cuando vemos la media móvil anual, que está representada por la línea negra. Comienza cerca de los 25.000 puntos para el año 2017 y termina más cerca de los 35.000 puntos para el año 2020. Una acotación de dominio es que el hecho de que el Merval haya comenzado el 2017 cerca de los 20.000 puntos y haya terminado el 2019 cerca de los 40.000 no significa necesariamente que haya tenido un desempeño excepcionalmente bueno,
sino que esta alza está mucho más atada al debilitamiento del peso en este periodo, porque el peso es la moneda que está asociada al índice Merval. En este gráfico podemos ver que la falta de estacionariedad no es un fenómeno único del Merval, sino que está presente en todos los índices financieros del resto de los países. Todos comienzan en algún punto en el principio del periodo analizado, allá por el 1997, y terminan en un punto bastante mayor. Así como el Merval está asociado al peso argentino, todos los otros índices están asociados a la moneda del país al cual pertenecen. El Bovespa está asociado al real brasilero y demás. Por lo tanto, para poder compararlos y hacer un análisis conjunto de todos los índices, debíamos primero expresarlos a todos en una moneda común. Elegimos el dólar no solo por ser la moneda más estable del mundo, sino también porque contábamos con esta serie del tipo de cambio de cada uno de los países con el dólar. Entonces la primera columna de Exarus es el tipo de cambio del peso argentino con el dólar, la segunda columna es el tipo de cambio del real brasilero con el dólar y así sucesivamente. La última columna, como que se puede ver, es el dólar blue, porque nos encontramos con el inconveniente de que durante un periodo la cotización del dólar oficial en Argentina no era para nada confiable. Lo que hicimos entonces fue tomar para ese periodo la cotización del dólar blue y no la del dólar oficial. Una vez que tuvimos todos los índices expresados en dólares, decidimos construir dos datasets distintos a partir de esas series. Para uno simplemente calculamos los rendimientos y para el otro tomamos el logaritmo natural de las series en dólares. Tomamos el logaritmo natural porque hacerlo tiene algunos efectos deseables para las funciones del análisis, como por ejemplo, disminuir la distancia absoluta entre los valores máximos y mínimos, reducir la varianza, etc. Todas esas cosas pueden ser muy útiles, sobre todo al momento de visualizar los datos. Cuando calculamos los rendimientos, comenzamos calculando los rendimientos diarios, es decir, de todos los días que teníamos disponibles. Hicimos eso porque era la forma que nos iba a dejar con mayor cantidad de observaciones que después nos iban a ser muy útiles para hacer una predicción consistente. Además, resultó que la distribución de los rendimientos diarios de cada índice se aproximó bastante a la distribución de una serie normal con colas largas a ambos lados, especialmente para los índices más volátiles y de monedas más débiles, como el Merval. En estos dos gráficos se puede ver cómo, a diferencia de cuando graficamos la distribución de la serie original, ahora tanto el Merval como el S&P 500 están centrados en el cero, es decir, tienen como media cero. Esto significa que el rendimiento promedio de un día cualquiera en todo el periodo analizado fue cero. Que las colas sean tan largas significa que hay una probabilidad no nula que el rendimiento de un día cualquiera, tanto del Merval como del S&P 500 como de cualquier otro índice, sea o muy grande o muy pequeño. Por eso las colas llegan hasta el menos 40% y más 80% para un solo día para el Merval. Obviamente el S&P 500, como pertenece a Estados Unidos, que es un país mucho más estable, también tiene colas largas, pero que no llegan a semejantes valores. Cuando una serie de tiempo tiene media cero y varianza constante, se dice que es un ruido blanco. El gráfico de un ruido blanco es tal como se ve en cualquiera de los gráficos de estos índices, que son los rendimientos diarios de los índices que estamos analizando. La implicancia práctica en el mundo real de que los índices sean un ruido blanco es que si una persona quisiera invertir en el mercado solo durante un día, poniendo plata cuando abre la rueda y sacándola al finalizar el día, no habría ningún índice para el cual pueda esperar tener un rendimiento positivo constantemente a lo largo del tiempo. En este gráfico quisimos mostrar algunas particularidades que tiene el Merval, el índice financiero argentino. Lo que llama la atención no es que haya algunos días que el rendimiento sea positivo y otros días que el rendimiento sea negativo, ya que si la media es cero, es totalmente esperable que los días que hay rendimiento positivo sean después compensados por otros días con rendimiento negativo. Sino lo que llama la atención es la magnitud de los movimientos que puede llegar a tener el Merval en un día cualquiera. Todos los índices presentan cierto grado de volatilidad, pero lo que el Merval tiene es sin precedentes. Por ejemplo, hay días en los que bajó 15% que fueron seguidos inmediatamente por una suba de más del 5%, y esto es midiéndolo en dólares. Al considerar la distribución de los rendimientos mensuales, se puede observar cómo las colas se acortan respecto de los gráficos diarios.
Esto es porque al tener ahora en cuenta un periodo de tiempo más prolongado, los valores tan inusuales en el rendimiento, como por ejemplo el 80% que habíamos visto en el Merval en un día, tienen menos probabilidad de ocurrir que cuando solo se consideraban 24 horas de operación. Pero obviamente, aunque las probabilidades de que haya grandes outliers en los rendimientos mensuales sean pocas, el Merval siempre nos puede sorprender. En este gráfico se ve el rendimiento mensual de todos los meses del periodo de bajo análisis. Otra vez llama la atención la magnitud de los cambios que puede llegar a tener el Merval tan solo en un mes. Finalmente, calculamos el rendimiento acumulado de todos los índices simplemente como un ejercicio para saber cuál hubiera sido el país en el que más convenía invertir si tuviésemos plata en el año 1997, que es cuando comienza este periodo de análisis. El índice de mayor crecimiento fue el Nasdaq de tecnológica de Estados Unidos. La aceleración se dio principalmente a partir del año 2010 gracias al despegue de las grandes empresas tecnológicas de la actualidad como son Facebook, Amazon, Google y Apple. En este gráfico podemos ver cómo el índice de Nasdaq fue el que mayor creció, acumulando un rendimiento cercano al 800% en solo 25 años, en un poco menos de 25 años. Pero ese crecimiento no fue sostenido ni constante, sino que en el año 2000 se puede ver que hubo un pico seguido por una caída que se debe a la famosa crisis de las .com. Fue cuando estaban iniciando todas las empresas de internet que resultaron ser una burbuja. También se puede ver cómo en el año 2008 todos los índices de todos los países presentaron una caída debido a la crisis financiera de ese año. Si analizamos el rendimiento acumulado del Merval en dólares desde 1997 hasta la fecha, notamos no solo que dicho rendimiento es negativo, sino que en ningún momento en todo ese lapso llegó a adoptar valores positivos. Esto significa que si por ejemplo una persona hubiese invertido $1 en el Merval en 1997, hoy tendría solamente cerca de 60 centavos de dólar, y lo que es más, en ningún momento ese dólar hubiese valido más de lo que valía al momento de invertirlo. Por supuesto que esto es considerando todo el periodo y no implica que en todo este tiempo nadie haya ganado invirtiendo en el Merval, sino que aquellas personas que se hayan animado a entrar en alguna de las muchas depresiones que se observan en el gráfico y hayan tenido la habilidad de salir en alguno de los también muchos picos, lo hicieron con una rentabilidad enorme. En definitiva, si bien la performance del Merval durante todo el periodo estudiado fue la peor de todos los índices, al mismo tiempo también fue uno de los índices que mayores oportunidades de ganancia ofreció. Este gráfico es la explicación visual de lo que decíamos en la filmina anterior. Si una persona hubiese colocado $1 en el Merval en el año 1997, ya para el año 2001 habría visto caer el valor de su inversión en más de un 80%. Recién en el año 2015 volvería a tener una cantidad cercana a $1. Y todo eso se volvería a haber esfumado por el año 2020, resultando en solamente 60 centavos de dólar, una caída acumulada del 40%. Finalizado el análisis descriptivo, llegamos al momento de predecir. El principal problema con los que encontramos al momento de predecir fue que no podíamos hacer una división en conjunto de entrenamiento y de test convencional, como la vimos en clase. ¿Por qué? Porque seleccionar datos aleatoriamente para utilizarlos como entrenamiento o como validación o test hubiese roto con el orden temporal característico de la serie de tiempo que es nuestro dataset. Si rompíamos ese orden temporal, el análisis dejaría de tener sentido porque se habría perdido la autocorrelación de los datos, que es lo que nos permitía predecir la serie de tiempo en un principio. Por lo tanto, recurrimos a dos métodos alternativos. El primero fue muy simple, lo que hicimos fue elegir un punto fijo en el tiempo y decir, de aquí para atrás serán todos datos de entrenamiento y de aquí para adelante serán todos datos de test. El segundo método que utilizamos, un poco más complejo, se llama Walk Forward Validation y consiste en seleccionar una determinada cantidad de datos para utilizarlos como conjunto de entrenamiento. Sobre esa cantidad T, por ejemplo, de datos, se entrenará un modelo que se utilizará para predecir la observación T más 1. Una vez obtenida la predicción, la observación correspondiente al periodo T más 1 se incorpora al conjunto de entrenamiento, teniendo ahora una cantidad en total T más 1 de datos como conjunto de entrenamiento.
Esta cantidad t más 1 se utiliza para hacer una predicción sobre la observación t más 2 y así sucesivamente. Es decir, que el Walk Forward Validation va formando una ventana o un conjunto de datos de predicción, de entrenamiento, perdón, cada vez más grande. Pero también se podría dejar la cantidad del conjunto de datos de entrenamiento en un número fijo, como cada vez que incorporamos una nueva observación al conjunto de entrenamiento, descartamos la primera observación. Es decir, cuando incorporamos la observación t más 1, descartamos la observación 1. De esa forma siempre tenemos un conjunto de datos compuesto por un conjunto de entrenamientos compuesto por t observaciones. El segundo problema, si se puede decir que fue un problema con el cual nos encontramos cuando estábamos haciendo predicción, fue con que constantemente nos preguntábamos hacia dónde estábamos yendo. Esto es porque, como vamos a ver a continuación, por más que aplicásemos algoritmos cada vez más complejos y buscásemos hiperparámetros distintos y tratásemos un montón de alternativas diferentes, no podíamos lograr obtener un modelo predictivo que sea mejor que algunas reglas de decisión totalmente absurdas. Comenzamos intentando predecir el rendimiento diario del Merval basándonos únicamente en sus propios valores pasados. Como solo tomábamos los valores pasados del Merval, estábamos haciendo una predicción univariada de los datos porque no teníamos en cuenta otras variables, solamente los propios valores anteriores del Merval. El modelo que elegimos para predecir fue un modelo ARMA. ¿Por qué un ARMA y no una ARIMA? Pues porque en ARIMA la I del medio indica proceso integrado. Un proceso integrado es aquel en el cual se aplicó la operación diferencia entre las observaciones para convertir la serie en estacionaria. Y como ya sabemos, los rendimientos de los índices, los rendimientos diarios de los índices, ya es una serie estacionaria, por lo tanto no era necesario aplicar ninguna diferencia. Para entrenar el modelo, utilizamos como conjunto de entrenamiento una ventana expansiva que comenzó con el 66% de todos los datos disponibles, 3.934 para ser exactos. Con esas 3.934 observaciones iniciales como conjunto de entrenamiento, se corrió un modelo ARMA que arrojó la predicción para la observación 3.935. Luego, el verdadero valor de la observación 3.935 se incorporó al conjunto de entrenamiento, formando así una ventana expansiva, y se utilizó ese nuevo conjunto para predecir el valor de la observación 3.936, también utilizando un modelo ARMA. El procedimiento se repitió hasta que utilizar la completitud de los datos disponibles. Los hiperparámetros que tuvimos que alimentarle al modelo ARMA son el grado de autocorrelación y de medias móviles. A continuación, en este gráfico de la derecha se presentan las predicciones realizadas por el mejor modelo ARMA que encontramos. En rojo están las predicciones y en azul están los verdaderos valores. El error cuadrático medio del test del modelo ARMA fue de 8,52. Para saber qué tan bueno fue, lo comparamos con un modelo base llamado Average Forecast. El Average Forecast es un modelo predictivo muy simple. Lo que hace es tomar una determinada cantidad de datos, calcular el promedio y ese promedio es la predicción que el modelo arrojará para la observación que sigue. Por más simple que sea, el error cuadrático medio del test del Average Forecast resultó ser mejor que el modelo ARMA. Pero eso no fue todo, sino que tal como se ve en la parte izquierda de este gráfico, nos damos cuenta de que las predicciones del Average Forecast estaban todas muy cercanas a cero. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si comparamos el modelo ARMA con toda su complejidad con una especie de algoritmo, entre comillas, de predicción que directamente diga que el rendimiento diario del índice para todos los días será igual a cero? Para nuestra sorpresa y decepción, resultó que el error cuadrático medio sobre el conjunto de test de decir que el rendimiento diario de todos los días de los índices será siempre igual a cero, resultó ser más chico que el modelo ARMA. Si bien teníamos la ilusión de desarrollar un modelo que fuese útil, al considerar la naturaleza del problema al cual nos estábamos enfrentando, o sea, predecir el rendimiento diario de un índice financiero, es entendible que lo mejor que se puede hacer para predecir el rendimiento de dicha variable en un solo día
sea decir que el rendimiento es nulo. Luego intentamos predecir no los rendimientos diarios, sino el valor logarítmico de la serie. Para eso utilizamos un modelo ARIMA porque los logaritmos de la serie no es una serie estacionaria y por lo ende necesitamos aplicar una diferencia de orden 1 que la convierte en estacionaria y el modelo ARIMA sea aplicable. Para poder definir los hiperparámetros del modelo utilizamos un grid search que nos definió los mejores valores de autocorrelación y de media móvil de la serie. Una vez que lo obtuvimos, utilizamos el conjunto de entrenamiento para hacer las predicciones sobre el conjunto de test y obtuvimos lo que se ve en el gráfico. El resultado fue bastante esperanzador porque la serie roja de las predicciones es casi idéntica al verdadero valor y el error cuadrático medio del test fue de 0,001. Sin embargo, cuando lo comparamos con un naive forecast, que es un modelo base incluso más simple que el average forecast utilizado para comparar el modelo ARMA, porque el naive forecast lo que hace directamente es decir que el valor del valor en un día determinado será exactamente igual al valor del día anterior. Luego de compararlo con el naive forecast, obtuvimos que el error cuadrático medio sobre el conjunto de test de naive forecast es incluso menor que 0,01. Por lo tanto, ni siquiera con un modelo ARIMA pudimos superar o mejorar los modelos bases. En cualquier o casi cualquier otro contexto, el hecho de que modelos complejos como ARMA y ARIMA no superen a modelos baseline simples como Average Forecast o Naive Bayes sería, cuanto menos, decepcionante. Sin embargo, cuando consideramos el problema al cual nos estamos enfrentando, es decir, cuando nos detenemos a pensar que al fin y al cabo lo que estamos intentando hacer es predecir las variaciones de un índice financiero, es entendible que no haya ningún modelo que tenga resultados demasiado prometedores. Esto es porque en caso de que dicho modelo exista, traería consigo la posibilidad de obtener grandes beneficios en el mercado y todos los agentes comenzarían a usarlo. Es por eso que no se puede definir a un modelo como bueno o malo sin considerar también la finalidad para la cual el modelo está siendo aplicado. Esto significa que si bien es cierto que ninguno de los modelos implementados en este trabajo superó los modelos baseline, no podríamos clasificarlos como malos cuando en realidad no existe ningún otro modelo, por más complejo que sea, que consistentemente acierte la dirección de los movimientos de la bolsa. Lo que sí podemos decir es asegurar que un modelo ARIMA o ARMA no es útil para hacerse millonario. Finalmente, utilizamos un modelo VAR para realizar una predicción multivariante de cada uno de los índices financieros. Es decir, que para predecir cada uno de los índices utilizamos no solo los valores pasados del propio índice, sino los valores pasados de todos los demás índices. Al utilizar los valores pasados de todos los índices, estaríamos incorporando al modelo las relaciones existentes entre las variables. Y por eso creíamos que íbamos a obtener mejores predicciones porque estaríamos incorporando el comportamiento dinámico de los datos. Sin embargo, como podemos ver en estos gráficos, lo que hizo el modelo VAR fue algo muy parecido a lo que hizo el mejor algoritmo que habíamos desarrollado, que no es otra cosa que decir que el rendimiento de todos los días será igual a 0. Las líneas rojas son las predicciones arrojadas por este modelo VAR multivariante y están casi iguales al eje del 0, al eje de las X. Por lo tanto, ni siquiera con un modelo VAR multivariante pudimos ganarle a la simple regla de decir que el rendimiento diario de un índice cualquiera en un día cualquiera será igual a 0. Para finalizar la presentación decidimos utilizar este meme que creemos que es el que mejor explica nuestros esfuerzos. Por más que aplicamos modelos de Machine Learning aprendidos en clase, hicimos grid search para buscar los mejores hiperparámetros posibles, ninguno de esos fue de mucha utilidad al momento de predecir el rendimiento ni el valor de los índices financieros. Lo que mejor sirvió fue algo tan simple y absurdo como decir que los rendimientos son siempre 0 y el valor de un día es igual al valor del día inmediatamente anterior. Muchas gracias.